La ilustre Municipalidad de Copiapó y Holbert Televisión presentan Copiapó TV Educa. Hola, ¿cómo están? Les doy la cordial bienvenida a esta nueva clase de matemáticas. En el día de hoy vamos a trabajar con un séptimo año básico. Y lo que vamos a ver el día de hoy va a ser, ¿no es cierto?, como ustedes pueden ver, relacionar cantidades de la vida diaria con números enteros y posicionar y representar números enteros en escalas como la recta numérica y en diagramas. Obviamente, si usted lee el contenido, va a decir, pero profesora, ¿qué son los números enteros? Claramente, porque es un contenido nuevo que tú te vas a enfrentar este año en séptimo básico. Y lo más probable es que hayas escuchado también sobre el conjunto Z. Y es posible que también te estés dando de azotes contra la pared porque entre números enteros y conjunto Z, la verdad es que es muy complejo. Así que no te preocupes que vamos a empezar esta clase de hoy porque es muy importante entender este conjunto numérico. Pero más importante aún es entender por qué existe, por qué se creó y vamos a contextualizar, porque en matemática todo tiene un sentido. Así que ahora que vamos a contextualizar este contenido, ¿no es cierto?, este concepto de los números enteros, vas a ver que es muy fácil. Tú en tu vida cotidiana te has relacionado con los números enteros de manera frecuente. Lo que pasa es que no te has dado cuenta. Mira, por ejemplo, en situaciones como la temperatura, nosotros nos podemos ver con los números enteros, podemos vernos enfrentados a los números enteros y podemos verlos y visualizarlos. ¿Dónde, profe Vivi, usted podría decir eso? Por ejemplo, cuando estás viendo las noticias o estás en las redes sociales y quieres ver cuánto calor hace, por ejemplo, acá en Copiapó, o ahora que están teniendo mañanas más frías nuestra ciudad, quieres ver, ¿no es cierto?, cuál es la temperatura. Es así como en algunas ocasiones puedes apreciar, ¿no es cierto?, en las noticias que hay temperaturas, ¿no es cierto?, bajo cero, como por ejemplo 2 grados bajo cero, que aparece ahí y ahí ya estamos muertos de frío, ¿no es cierto? O literalmente Copiapó en época de verano, 34 grados Celsius y nos sentimos, ¿no es cierto?, que estamos en el desierto puro, muertos de calor. Entonces, en esas situaciones tú te das cuenta que has estado trabajando con números enteros, pero no te has dado cuenta. Otra situación que tú has visto los números enteros es, por ejemplo, en la clase de historia. Por ejemplo, cuando la profesora te enseña algunos hechos o sucesos que te están pasando en la historia de la humanidad, tú te encuentras con conceptos, ¿no es cierto?, que tienen que ver con antes de Cristo y después de Cristo. Fíjate bien, por ejemplo, antes de Cristo, que se abrevia, ¿no es cierto?, en los libros como A.C., podemos encontrar situaciones que ocurrieron, por ejemplo, en la época de la prehistoria, como por ejemplo, ¿no es cierto?, la invención o creación, ¿no es cierto?, de la rueda hace 4000 años antes de Cristo. Son situaciones que tú las has visto, las lees, ¿no es cierto?, en historia, pero no tienes idea que eran números enteros. Otra situación, ¿no es cierto?, que tú vives son las cosas que suceden después de Cristo, que podemos abreviarlo, ¿no es cierto?, como D.C. ¿Qué situaciones, profe, en ese caso? Por ejemplo, la invención de la Cruz Roja, que se creó en el año 1863 después de Cristo. Muy atingente, por supuesto, a la situación actual porque sabemos que esta organización está prestando ayuda justamente a nivel mundial para poder combatir la pandemia que estamos siendo afectados. Entonces, esas situaciones tienen que ver con los números enteros y esta sí que sí, tú la conoces, lo más probable yo la conozco y tiene que ver con nuestra situación financiera. Por ejemplo, con nuestra situación financiera, ¿qué podemos relacionar con los números enteros? Nuestro saldo. ¿Qué significa eso? Uy, tenemos plata a nuestro favor. Esa plata que tú tienes cuando quieres comprar pavos para jugar Fortnite, para comprar un pase de batalla, ese es el saldo. Por ejemplo, decir que tenemos 3.000 pesos a favor. Eso es tener plata en tu bolsillo. Y otro contexto que nosotros sabemos que se relaciona con los números enteros es el concepto de la deuda.
Ahí sí que a nadie le gusta y como sale, ¿no es cierto?, ese GIF, no tenemos plata en el bolsillo. Le debemos hasta a la tía Lili del kiosco, por ejemplo, 3.000 pesos. Esos son conceptos que nosotros en la vida cotidiana de forma constante nos relacionamos y que tienen que ver mucho con los números enteros. Y ya vas a ver por qué. Ahora, ¿por qué, profesora, usted nos explica esto? Porque antes de la creación de los números enteros, solamente habían ciertas situaciones que podían representarse con números. ¿Cuáles, tú dirás, eran las únicas situaciones que se podían, ¿no es cierto?, representar usando solo números? Por ejemplo, las cosas que fueron, ¿no es cierto?, o sucedieron después de Cristo, ¿no es cierto? Todo lo que tiene que ver con la temperatura sobre cero y también todo lo que tenía que ver con la ganancia. Todas esas situaciones que afectaban al ser humano podían ser representadas, ¿no es cierto?, con números, pero solo esas. ¿Y por qué? Porque justamente, ¿no es cierto?, el conjunto numérico que nosotros trabajábamos se limitaba a lo que tú hasta el año pasado conocías como el conjunto de los números naturales. Si tú puedes ver, ¿no es cierto?, a mis espaldas encuentras la recta numérica y tú conocías desde el 0, ¿no es cierto?, hacia la derecha. Y ese conjunto numérico es el conjunto de los números naturales. Y antes de la creación de los números enteros, este conjunto era muy pequeño y nos limitaba muchísimo. Por lo tanto, habían situaciones que quedaban, ¿no es cierto?, fuera de la representación de números. Es por eso que desde la necesidad del ser humano de representar situaciones de la vida cotidiana, la recta numérica, que solamente era del 0 a la derecha, se extiende ahora desde el 0 hacia la izquierda y, como puedes ver, comienzan a aparecer estos números que son los números, ¿no es cierto?, enteros. Todo este conjunto que tú ves ahí, todo ese conjunto es lo que nosotros vamos a llamar conjunto de los números enteros o, en su defecto, conjunto Z. Ambas son correctas. ¿Estamos? Ahora, vamos a ver algunas cosas y vamos a analizar, ¿no es cierto?, el conjunto de los números enteros. Te decía, ¿no es cierto?, que tenemos números que están a la derecha. Si tú te fijas, el 0 siempre está con rojo porque nos marca, ¿no es cierto?, de dónde comenzamos hacia la derecha y de dónde comenzamos hacia la izquierda. Es decir, para nosotros el 0 es un punto de referencia dentro de la recta numérica. Si tú te das cuenta, entonces, tenemos los números naturales que ahora dentro del conjunto de los números enteros se comienzan a llamar números positivos. Entonces, también tenemos del 0 a la izquierda los números que son negativos. ¿Dónde se encuentran los números negativos? Entonces, del 0 a la izquierda. Y finalmente, si tú te diste cuenta, en ninguno de los anteriores incluimos al 0. En este sí. El 0 es un número que pertenece al conjunto Z, pero no es ningún número ni positivo ni negativo. Entonces, para poder concluir, ¿cómo podríamos decir que está formado este conjunto de los números enteros? Por 3 subconjuntos. ¿Qué quiere decir eso, profe? Conjuntos más pequeños. El conjunto de los números enteros es más grande y los subconjuntos son elementos más pequeños que forman a este conjunto. Es así como vamos a definir que el conjunto Z está formado por Z positivo, ya vas a saber qué significa Z positivo o quizás ya te estás haciendo una idea, unión con el 0, porque el 0 no pertenece ni a los positivos ni a los negativos, y unión Z negativo. Y aquí vas a ver entonces que los Z positivos corresponden a los números positivos y Z negativo corresponden a los números negativos. Entonces, ¿cuántos elementos o subconjuntos forman a este gran conjunto de los números enteros? 3. Números positivos, números negativos y el 0. Vamos entonces a continuar.
Ya tenemos, ¿no es cierto?, claro cuál es la composición de estos números enteros. Y tenemos que ver algunas características porque son importantes y no las debemos dejar pasar. Por ejemplo, en los números positivos, una de sus características es que el número puede estar escrito con el signo o sin el signo. Como profesora, por ejemplo, si tenemos la recta numérica, podemos escribir la recta numérica con los números como tú estás viendo en la pantalla, sin el signo, o podemos escribirlos con el signo. Ambas formas de escritura es correcta, por lo tanto, tú no tienes que preocuparte de aquello. Tienes que tener claro, eso sí, que los números positivos pueden escribirse con o sin el signo. ¿Estamos? Ahora veamos una característica importantísima de los números negativos. Estos, a diferencia de los positivos, tienen cero posibilidad de escribirse sin el signo. ¿Qué quiere decir eso? Que por obligación tienen que tener el signo negativo porque de otra manera sería imposible que tú los logres diferenciar de los números que son positivos. Por lo tanto, el signo en este caso es imposible que tú lo omitas. Si tú lo omites, tu profesor de matemática en la escuela va a dar por hecho que tú te estás refiriendo a un número positivo. Aunque tú digas, es que para mí es un número negativo, no. Si es un número negativo, por obligación debe tener el signo. ¿Te das cuenta? Entonces, si yo lo escribo en la recta numérica, no tengo otra opción. Es tal cual como debe escribirse y obviamente ubicados a la izquierda del 0. Ahora, ¿estamos listos? Vamos a dar manos a la obra porque ya que aprendimos el conjunto de los números enteros y sus características, tenemos que ver cómo los representamos. Mira, fíjate bien. Ahora que ya sabemos que existen los números negativos y que ahora este conjunto numérico que yo conocía del 0 a la derecha se extiende desde el 0 a la izquierda, puedo representar una infinidad de situaciones de la vida cotidiana que me afectan precisamente usando justamente los números enteros. Veamos, por ejemplo, decíamos, ¿no es cierto?, que la temperatura. Si tú te fijas ahí, una forma de representar la temperatura usando un diagrama es justamente usando el termómetro. Si tú te das cuenta en el termómetro, yo tengo como referencia siempre al 0. Es así como yo, ¿no es cierto?, puedo tener las temperaturas sobre 0 en ese caso. ¿Por qué? Porque están, obviamente, como su nombre lo dice, sobre el 0. Y tenemos las temperaturas que se encuentran bajo 0. Mientras más bajo 0 sea la temperatura, más frío vamos a tener. Mientras más la temperatura esté sobre el 0, más calor vamos a tener. Entonces, cuando tú representas en un diagrama o en un termómetro la temperatura, tienes que fijarte siempre como referente el 0. El 0 siempre te va a marcar dónde están las temperaturas sobre 0 o dónde van las que están bajo 0. Veamos, por ejemplo, este ejemplo. Dice, en Aysén la temperatura mínima alcanzó 4 grados sobre 0. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Lo más probable es que cuando tú regreses al colegio, tu profesor te va a dibujar un termómetro y te va a decir, representa, ¿no es cierto?, la temperatura en este termómetro. No te lo va a dar pintado y tú lo vas a tener que pintar. Entonces, ¿en qué te tienes que fijar? En el 0. Si te dice sobre 0, tienes que buscar el 4 que está arribita y pintar, ¿no es cierto?, tu termómetro completamente, en este caso, hasta llegar al 4. Ahora, ¿qué números enteros entonces van a representar esa situación que yo te acabo de escribir? Como estamos hablando sobre 0, entonces tendría que ser el 4 positivo, ¿no es cierto?, o simplemente el 4. Recuerda lo que decíamos, podemos escribir los números positivos ya sea con el signo o sin el signo. Debemos tener claridad con eso. Veamos entonces ahora esto, altura y profundidad.
o lo que podríamos decir sobre el nivel del mar y bajo el nivel del mar. Mira esta imagen. Nosotros tenemos, ¿no es cierto?, una gaviota, un buzo, ¿no es cierto?, todos nadando, y fíjate, cuando nosotros representamos situaciones de altura o profundidad, también volvemos a tener un eje de referencia o un punto de referencia, y en este caso, en el cero o en estas situaciones, el cero se va a conocer como el nivel del mar. O sea, cuando te dicen que Serena, por ejemplo, se encuentra al nivel del mar, en el fondo te están diciendo que su altura es cero, porque el nivel del mar es justamente relacionado con el número 0. Y a partir de ahí, al igual como el termómetro, todo lo que está sobre el nivel del mar lo vamos a relacionar con la altura, y todo lo que esté en la profundidad, es decir, bajo ese nivel del mar, vamos a relacionarlo, ¿no es cierto?, con la profundidad. Y así de simple es representar números enteros en la vida cotidiana, ¿te das cuenta? Entonces, como te decía, sobre el nivel del mar vamos a tener todos los números positivos y bajo el nivel del mar vamos a tener todos los números que son negativos. Veamos entonces este ejemplo. La gaviota vuela a 3 metros sobre el nivel del mar. Sobre el nivel del mar. Entonces tú piensas que el nivel del mar es el 0. ¿A dónde vas? ¿Arriba o abajo? Correcto, vas arriba porque es sobre el nivel del mar. Y si estamos sobre el nivel del mar, ¿qué números se van a relacionar con eso? ¿Positivos o negativos? Correcto, se van a relacionar los números positivos. Por lo tanto, ¿cuál sería el número que representaría esta situación? Súper bien, sería el 3 o, ¿cómo también lo puedes escribir? Bien, como el 3 positivo, recordando que puede o no tener el signo en el caso de los números positivos. ¿Viste que es súper simple, súper fácil trabajar con los números enteros en primera instancia? Ya no estás azotándote, ¿no es cierto?, y diciendo ¿qué serán los números enteros? Ahora todo es mucho más fácil. Veamos entonces ahora el buzo, ¿no es cierto?, nada a 2 metros bajo el nivel del mar. Si el nivel del mar entonces está relacionado con el número 0, ¿dónde vamos a ir? Claro, hacia los números negativos. Entonces, si está nadando en la profundidad, ¿cuál sería el número entero que va a representar esto? Súper bien, el 2 negativo. ¿Tenemos chance de escribir el 2 negativo sin signo? Correcto, no lo podemos escribir sin el signo un número negativo. Es lo único que permite diferenciarlo con uno positivo. ¿Te das cuenta? Es muy fácil, es muy simple, no te va a costar nada porque estoy segura que tú eres tremendamente habiloso o habilosa. Mira esta situación, el subterráneo. ¿Dónde siempre te encuentras con subterráneos? Por ejemplo, cuando vamos al supermercado, la mayoría de los supermercados tienen sus estacionamientos en el subterráneo. Y ese concepto y esa palabra y esa situación se relaciona con los números enteros. Mira, yo puse acá una imagen de un edificio. El primer piso, ¿no es cierto?, que en algunos edificios, ¿no es cierto?, es el hall. Eso nos marca sobre y bajo. ¿Y los subterráneos dónde están siempre? Por supuesto, están debajo del primer piso, por lo tanto, si están debajo del primer piso, significa que los vamos a relacionar con los números enteros. ¿Viste? Súper fácil esto. Abajo están los subterráneos y los vamos a relacionar con los números negativos. Y si te dicen, hoy tengo que ir al 4.º piso porque ahí vive una amiga, 4.º piso, entonces, ¿dónde estás hablando? Exactamente, sobre un número positivo. Ahora si te dice tu mamá, no sé, por ejemplo, me está mirando Catalina. Catalina, te voy a ir a buscar, estacioné el auto en el 2.º subterráneo. ¿Dónde tendrás que ir? ¿Arriba? ¿Subir? ¿O tendrás que bajar? Correcto, tienes que bajar porque los subterráneos siempre están abajo. Súper fácil, mira esto. Estacioné el auto en el subterráneo 2, subterráneo 2. Entonces, ¿cuál sería en ese caso el número que lo representa? Súper bien, subterráneo sería un número negativo y en este caso el 2 negativo. ¿Viste? Muy fácil. Fíjate entonces ahora con los hechos y sucesos que ocurren en la historia de nuestra humanidad. Hoy estamos viviendo una situación histórica que va a ser recordada siempre. Así que, ¿dónde ocurrió la pandemia del COVID-19? Después de Cristo, ¿viste? Con amarillo tenemos, ¿no es cierto?, el nacimiento de Cristo, que sería nuestro
punto de referencia, correcto. ¿Y que sería relacionado con qué número entonces es la recta numérica? Justamente con el 0. Todo lo que sucedió antes del nacimiento de Cristo es evidente, lo vamos a representar como AC, que significa, ¿no es cierto?, antes de Cristo, y todo lo que sucedió, ¿no es cierto?, después va a ser, obviamente, después de Cristo. Antes de Cristo tenemos entonces la relación con los números negativos. Y después de Cristo tenemos la relación con los números positivos. Por eso es muy importante que cuando tú estás estudiando historia y te están haciendo una línea de tiempo, tengas claridad de lo que significa después de Cristo y antes de Cristo y qué números van a representar esas situaciones que ocurrieron en nuestra historia a nivel mundial. Fíjate bien, lo que decíamos, si la Cruz Roja se creó en 1863 después de Cristo, entonces, ¿qué tipo de número va a representar esa situación? Súper bien, un número positivo. Muy bien, y en este caso entonces sería ¿cuál? ¿Cuál sería? Bien, 1863 positivo, o lo escribo sin el signo y estaría igual de correcto. ¿Te das cuenta que es muy fácil? Veamos entonces acá. El buzo está a 1 metro de profundidad. ¿Dónde vas a estar? ¿Arriba o abajo? Súper bien, abajo. Entonces, ¿cuál sería el número que representaría esta situación? Muy bien, el 1 negativo. Muy bien, lo estás haciendo muy bien. Veamos esta otra. Dice, la red está a 3 metros de profundidad. El concepto de profundidad, ¿con qué lo relacionas? Muy bien, con números negativos. Tenemos entonces el 3 negativo. Y el barco está a nivel del mar. ¿Cómo sería entonces a nivel del mar? ¿Cuál sería el número que se relaciona con el nivel del mar? Súper bien, sería el 0. Lo hiciste estupendo, ¿te das cuenta? Y ahora, para ir cerrando y para ver si lo estás adquiriendo bien, veamos 2 preguntas que son muy fáciles y que estoy segura que los vas a responder muy bien ahora. El avión vuela a 110 metros de altura. ¿Cuál crees que de estos números sería el correcto para representarlo? ¿Lo tienes? Muy bien. ¿Había una alternativa correcta? ¿Habían 2 o ninguna? Muy bien, son 2, el 110 positivo y el 110 sin signo, súper bien. Y acá estacioné el auto en el tercer subterráneo. ¿Cuál sería? Subterráneo, súper bien. Tenemos entonces estos 3 dígitos y el correcto sería el 3 negativo. ¿Viste que es muy fácil? Te felicito, espero que esta clase te haya ayudado y nos vemos en la próxima clase de séptimo básico. Adiós. La ilustre Municipalidad de Copiapó y Holbert Televisión presentaron Copiapó TV Educa. Si quieres volver a ver esta clase, puedes visitar nuestro canal oficial de YouTube y en todas nuestras redes sociales.